Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia de tu Historia y estoy muy emocionada de por fin tener a Odil, ya la segunda ocasión en donde queríamos grabar este episodio. Bienvenido, Odil, ¿cómo estás? Muy bien, Salen, muchas gracias. La vida se interponía, pero no nos delamos. Fuimos más fuertes. Pues bienvenida y bueno, compartirles que ella y yo nos conocimos por nuestra vida corporativa. Ella es empresaria, tiene una empresa que ahorita les voy a platicar sobre ello. Pero también ella nos platicaba sobre el tema del impacto ambiental que estamos haciendo los seres humanos, y desde ese entonces soy su fan en la manera en que habla, en la manera en cómo ella vive su vida en el día a día y cómo es un ejemplo de cómo podemos realmente ser seres humanos que dejemos un impacto positivo en este planeta. Así que estoy muy orgullosa y creo que muy afortunada de poderla tener en este episodio, porque desde que empezó esta iniciativa platicamos y me dijo: "Yo quiero participar", y yo le dije: "Yo te quiero tener aquí". Ella vive en Monterrey, pero bueno, la distancia no fue un impedimento. Excelente, pues muchas gracias, efectivamente. Estoy muy puesta para que hablemos de muchas cosas. Sí, muchas cosas son un poco controversiales, pero no pasa nada. Bueno, pues voy a leer su biografía para que ustedes la conozcan un poquito más. Es experta en sustentabilidad y diversidad. Desde hace 10 años dirige Integrarse, empresa social que acompaña a las empresas e integra los aspectos ESG en su operación y para ser más inclusivas. Es feminista interseccional y emprendedora, conferencista con estudios en política internacional y un posgrado en responsabilidad social. Participaciones como directora operativa de Integrarse y su fundación, codirectora del capítulo Nuevo León de AUNA, plataforma para mujeres en la política, Country Share para México de G100 en filantropía, negocios y erradicación de la pobreza, profesora de cátedra para el TEC de Monterrey y la Universidad Anáhuac, fundadora AES Gobierno, consultora en sustentabilidad para gobiernos, columnista para medios como New Week, Animal Político y otros medios digitales, premios y reconocimientos, Top Voice, Equidad de Género 2023 en LinkedIn, reunión con Kamala Harris en 2021 y Bill Biden en 2023, Premio Green Ring de AI Core 2021 por su activismo climático, Mujer Líder San Petrina con la labor de sostenibilidad 2022, Fellow de la Iniciativa de Jóvenes de la Americana JLIA 2018, consultora acreditada por CEMEFI desde 2016, es mentora en The Climate Reality Project Latam México, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, incubadora Make Sense y New Venture México. Así que como pueden ver, tenemos una experta en temas de sustentabilidad. Y pues quisiera preguntarte primero, ¿cómo es que llegaste a este mundo y que pues decidiste poner una empresa que justo atacan estos temas? Fíjate que tengo desde, pues, edades muy tempranas como este recuerdo, sobre todo a partir de la interacción que tenía mi madre con grupos vulnerados, de tener ganas de cambiar el sistema, ¿no? Y justo me daba cuenta que una persona, 2 que ayudas, pues, es muy bonito y evidentemente te llena el corazón, ¿no? Pero eso no acaba de solucionar el gran problema. Y entonces yo empiezo mi carrera profesional estudiando ciencia política y relaciones internacionales, juraba, ¿no?, que iba a trabajar en gobierno y que yo iba a cambiar el mundo, y hasta es como muy idealistamente, y a la mitad de la carrera, más o menos, me invitan a un grupo que se llamaba CELíder, que tenía pues, le llamaban Diplomado de Liderazgo para Jóvenes Socialmente Responsables. La primera vez en la vida que yo escuchaba el tema, ¿no? Alguien me dijo que era algo, mi hermano creo fue el que me dijo que tenía que ir, me dieron una beca, empecé a ir a las sesiones y eso definitivamente me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida porque fue cuando conocí que el desarrollo social se puede generar desde otros lugares, no necesariamente desde el gobierno, cuando me di cuenta que no basta con que haya un ente trabajando por el bienestar de los demás y no estamos todos trabajando hacia el mismo lado. Y de ahí me quedó como esta vocecita en el fondo de la cabeza que cuando acabé la carrera, cuando empecé a trabajar ahora sin gobierno, me decía, no, o sea, por aquí no va a ser, ¿no? O sea, por aquí va a ser más difícil, por aquí hay que mover un elefante blanco enorme y ese se me presta la ocasión para hacer la maestría y decido poner la empresa justo que va mi maestría. Pensando en eso, ¿no? En que el sector privado yo veía que el sector privado tenía mucho más facilidad de hacer cambios inmediatos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si quieres cambiar al mundo, puedes cambiar a Walmart, a California o a China. A China, porque es un tercio de la población del mundo, a California, porque ahí se hace la innovación,
y a Walmart, porque un cambio en Walmart es un cambio en 117 países. Y creo que de ahí me quedó como mucho esto de claro, o sea, sí, 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 desde el sector privado podemos estar haciendo mucho más, y así es como se genera la empresa, que 10 años después, pues, hemos entendido que no se puede hacer solo desde la IP, hay que trabajar y colaborar con gobiernos. Trabajamos muchísimo con organizaciones civiles para fortalecerlas, porque creo que lo que la empresa no tiene es la sensibilidad social que tienen las organizaciones, que lo que no tienen es el dinero de las empresas, ¿no? Entonces, como trabajar en esa, intersección es algo que a mí me llena mucho y que, pues, llevamos ya 10 años haciendo, más de 10. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que has vivido en integrarse? Porque felicidades por estos 10 años, justo te comentaba que acabo de leer su reporte, que es increíble, ¿no? De esta celebración de sus 10 años, de todas las acciones, el impacto que hicieron, pero, pues, no sé, supongo que no ha sido un camino fácil. Yo creo que hay uno, personal y profesional, ¿no? El personal es no haber tirado la toalla, no tienes una idea de cuántas veces nos decían, ya como el meme: "Es nada todo, ya vamos a enviarnos". Incluso, justo cuando se junta es que yo me divorcio. Y a la hora de divorciarme, la decisión de, ir a trabajar a otro lado, de ampliarme, me ofrecieron una chamba godín tradicional, y esta es como lógica de decir, sí, o sea, sí quiero dejar este, bebé que ahorita damos visto, ¿no? Pero esto que llevo tantos años, cuidando por un tema personal, y la verdad es que bueno que no lo hice. Yo creo que a partir de esa separación fue que el negocio creció más, porque me permitió entender muchas más cosas de lo que hacía, ya no ligado a una empresa familiar, digámoslo así, porque al final, pues, era una empresa familiar en ese entonces. Y ese ha sido por mucho el reto más grande. Ahora, el reto profesional, sin duda, es el lograr sobrevivir en una época en la que este está siendo uno de esos años, pero en general en el que nunca es prioritario el tema. Sí. O sea, a todo el mundo le importa, pero no lo suficiente como para ponerle dinero. Y entonces, pues, uno no come nada más de buenas intenciones, ¿verdad? Y tú tienes una nómina que pagar, entonces, eso ha sido interesante, y este es un nuevo reto, porque sí, nosotros hacemos sostenibilidad, le hacemos diversidad, y definitivamente hacer diversidad en este momento es nadar contracorriente, ¿no? Y eso es retador, es estimulante, pero no deja de ser preocupante. Sí, y bueno, yo lo vivo también en mi lado corporativo, porque, pues, también soy la que representa estas iniciativas, y justo de repente ves cada email y cosas así de iniciativas o plataformas que ya estaban en situ y como que te dicen: "Bueno, mejor nos vamos esperando para el siguiente año". Pero, pues, bueno, Ujú. felicidades, y sé que muchas veces las situaciones personales uno los ve como una tormenta, pero si uno encuentra la mejor manera de verlo, nos impulsan para lo que sigue, y qué bueno que no soltaste la toalla, porque, bueno, ahora estás festejando tus 10 años. Así es. Y pues bueno, hablando ahora sí de este tema tan hot y tan tópico del tema de las maternidades, ¿cómo tú has visto que las empresas em, tocan este tema? O sea, ¿tú crees que realmente estén las políticas dentro de las empresas para que las mujeres puedan maternar al mismo tiempo que cubran todas las exigencias que en el sector tanto público como privado pues se le exigen a las mujeres en el ambiente laboral? La realidad es que no. Yo conozco nulas empresas que tengan, congruencia en lo que están diciendo, ¿no? A mí, una de las cosas que más me ha hecho pensar en este tema viene desde un aspecto personal, ¿no? Cuando mi madre murió, yo todavía estaba trabajando en gobierno, y me acuerdo mucho que ese último 10 de mayo yo no lo pasé con ella, porque era la única adopción que no tenía hijos o hijas. Entonces, a todo el mundo le dieron el día y, pues, yo me quedé, ¿no? Em no me molestaba, o sea, no me molestó tanto, me acuerdo que hablé con mi mamá cuando salí, mi mamá me dijo como: "No, ya ni vengas", ¿no? O sea, como: "Me siento mal, no te preocupes", y a 19 días después ya me muere, ¿no? Y desde entonces, para mí sí quedó esa idea como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué les dan el día? ¿Por qué hay como, o sea, en qué les sirve una empresa? Gobierno no hace caso, pero en general, ¿no? ¿De qué les sirve a una empresa festejar a las madres? Y de verdad les festejan a las madres, y creo que desde ahí empecé como con esta idea, lo digo mucho en mis consultorías, de nada me sirve que les den el 10 de mayo si no tienen salas de lactancia, de nada me sirve que les den el 10 de mayo si cuando pide 4 o 5 días al mes porque se enfermó el niño, te parece que es irresponsable y una trabajadora. O sea, el tema de la congruencia, cuando hablamos de las maternidades, es algo que veo que falta muchísimo. Hemos tenido experiencias en donde las empresas ponen las salas de lactancia ahí en el baño número 45, ¿no? Y entonces, pues, es que ahí ya les habilitamos. Pues no, ahí es donde menos te estorbaba. O mejor aún, que me dicen: "No, yo tengo pura mujer joven, todavía ninguna mamá no necesito poner una sala de lactancia".
el mensaje que eso te da es: "Ni te vayas a embarazar, ¿eh? Porque aquí el espacio no hay". Exacto. Entonces, creo que hay mucha falta de congruencia, pensamos que darles el día es suficiente, y luego, déjame llevar el bonito viaje como más largo, ¿no? La razón por la que les damos el día desde el sector privado, ¿en qué nos perjudica o beneficia que una mujer se reproduzca? Técnicamente nada. Pero si lo piensas desde el sector capitalista, claro que nos interesa, Por porque supuesto. necesitamos que esa mujer se reproduzca para seguir teniendo recursos humanos en el futuro. Entonces, para que festejemos que es madre durante un día, pero los 364 otros días castiguémosla por eso, ¿ah? Y castiguémosla sin darle permisos parentales, castiguémosla, sin quererla contratar para puestos superiores, sigamos diciendo en las entrevistas: "¿Y cuáles son tus planes para el futuro?". No, ya no me preguntan si quiero tener hijos, pero me preguntan cuáles son mis planes para el futuro. Y entonces seguimos teniendo como todas estas, excusas y pisos pegajosos que les ponemos a las mujeres, sobre todo que son madres, para que nunca tengan la siquiera iniciativa de crecer. Sí, hay algunas a las que abiertamente se les dice, ¿no? Como es que para este puesto, y seguramente lo has visto, o sea, en muchísimos espacios, es que este puesto directivo ya requiere más horario y entonces es más tarde, sales a las 9, 10 de la noche, y pues cuando uno tiene infancias que cuidar, ¿no? Y es a las 9, 10 de la noche es la hora de darles de comer, ¿verdad? Entonces, acaba siendo un sacrificio que la madre hace de manera natural. Y por el otro lado, tampoco les das esas, beneficios para que puedan trabajar desde casa, ¿no? Es como esta estrellita que te pones en la frente porque dices: "Mira cómo festejamos a las mamás", pero no generas las condiciones para que una madre pueda ser madre el resto de los días del año. Claro. Y o tienes que empezar a viajar, o estos horarios, o estas visitas con el cliente, entonces ya no vas a poder cubrir todos tus cosas. Y también creo que muchas veces es estas horas silla, ¿no? Esas horas que tienes que cumplir de 8 a 5 cuando, ¿por qué no lo convertimos en objetivos, no? O sea, mientras tú cubras estos objetivos, pues estás bien con tu trabajo y pues todo el tiempo tú administras tu tiempo, porque yo sé que las mujeres que tienen hijos son muy buenas administrando el tiempo, porque justo tienen el escasez de este, ¿no? Y también de repente ahí hay esta discriminación a las mujeres que decidimos no ser madres o que, no están aún siendo madres de, pues es que como ella no tienes hijos, pues que se quede, pues que haga el doble turno, ¿no? También ahí está como que si nosotros no tuviéramos una vida o necesidades solo por el hecho de no tener hijos. La valía de la mujer alrededor de su capacidad reproductiva. O sea, para mí eso es lo que más me impresiona cuando te dicen cosas como, bueno, cuando tengas hijos, ¿ah? Yo tengo 41 años casi, entonces ya casi no me pasa que la gente me diga que cuando tenga hijos, pero sí se asume que tengo hijos. Y Mm. entonces estoy a 2 semanas, el 10 de mayo, de que la gente me ande regalando cosas, ¿eh? Porque sí, o sea, vas por la calle, vas a un restaurante y te la para madrecita, ¿no? Porque usted se ve seguro tiene, descendencia. Entonces, hay una asunción ahí clara en donde la mujer cumple un rol de mujer hasta que se reproduce, ¿ah? Y en ese sentido pareciera que es una mezcla extraña, porque cuando una mujer se vuelve madre, entonces su prioridad ya es otra cosa, y lo que acabas de decir es muy cierto, está comprobado que las mujeres que tienen hijos, que tienen hijos, son mucho más eficientes en su trabajo porque lo que quieren es salir antes, ¿no? Entonces, eso está comprobado. Pero eso no significa que las que no tenemos hijos no podamos ser igual de eficientes, Claro. porque no se trata, no es algo que obtienes al reproducirte, es algo que obtienes al cuidar. Y el sistema de cuidados hoy todavía recae en una mujer, los haya o no los haya parido. Y eso quiere decir que cuidar un perro, cuidar a un abuelo, cuidar a un padre, una madre, cuidar a un enfermo, sigue siendo motivador para que muchas mujeres tengamos que ser eficientes y tener más tiempo disponible. O sabes qué, no cuidar a nadie, cuidarme a mí misma, ¿no? O Claro, sea, incluso esto de tener esa, sí, de tener capacidad de decir, bueno, pues se puede ser eficiente por los incentivos que sean. Eso definitivamente está cambiando. Algo que hacemos con nuestros clientes en el área de diversidad es cuestionarnos mucho las políticas, por ejemplo, una, las políticas de paternidad o maternidad que les llaman, ¿no? Porque, justo. eh, Ujú. ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser madre? O sea, solamente porque lo trajiste a la vida, o si es adopción, entonces no entra. ¿Qué pasa si son familias homoparentales? ¿No? Entonces, ¿a quién le vas a dar? Son 2 hombres, que tienen un hijo, ¿a quién le vas a dar los días? ¿No? O sea, ese cuestionamiento es imperativo que lo tengamos ya, porque está cambiando en la sociedad, aunque nosotros no queramos, ¿no? Entonces, eso es imperativo. Pero además de eso, ¿qué pasa si el cuidado no es hacia una persona? ¿Qué pasa si el cuidado es hacia un animal? ¿Qué pasa si el cuidado es hacia un tercero? O sea, ¿cómo?
cómo tenemos que cambiar estas lógicas para decir, a ver, si necesito días libres, pues a ti como empresa te vale gorro para que necesito el día libre. Te va debe importar que cumpla con mi trabajo. Y entonces ahí es donde empezamos a tener estas, nuevas paradigmas de pensar, okey, ¿qué es maternar? ¿Maternar es exclusivamente criar a un ser humano o es solamente el sistema de cuidado? ¿No? Y ese sistema de cuidado, ¿eso es solamente para las mujeres o debería de incluir también a los hombres? Claro, y justo hablando de ello, mira, yo siempre lo he pensado así, como para empezar, cuando dicen la incapacidad, o sea, la mujer no está incapacitada, está en un maternity leave o está ejerciendo su periodo de maternidad o de estos, obviamente, de cambio físico y todo, pero desde cambiar esa palabra de incapacidad, porque ya es como peyorativo y negativo, ¿no? Y como por qué las leyes mexicanas a los hombres solo les dan 5 días y a las mujeres les dan más días, que a mi parecer también son muy pocos, pero lo que yo he visto en otros países en Europa es que les dan la misma cantidad tanto al hombre para la mujer, para que en el momento en el que te conviertas padre o madre, pues, tu tiempo fuera de la empresa sea exactamente el mismo. Entonces, vas a ganar y perder exactamente las mismas oportunidades. A diferencia que en México es no, pues es que ella se va de incapacidad y pues se va 3 meses, entonces le doy el aumento a este hombre que, pues, si se convierte en papá, solamente son 5 días. Y 3 meses, puede pasar muchísimas cosas en una empresa. Uno de los grandes, yo creo que retos en el sector privado es, 1, entender eso, justamente que la responsabilidad no podemos hablar de mejores maternidades si no hablamos también de mejores paternidades. Y eso no solamente es darles los 5 días que les corresponden, sino también exigir el cumplimiento de esos, porque uno de los retos que tenemos con nuestros clientes es que a veces ni siquiera esos 5 días se toman. Ujú. Entonces, se ve mal que se vayan, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota y a mi hermano el otro día le pregunté, me dijo: "Ya ni me acordaba de eso". Porque mi hermano te mi sobrino tenía muchísimas alergias, y entonces constantemente estaba pidiendo días para poder ir al médico y así, y un día su jefe le contestó: "¿Qué no tiene mamá? Pareces vieja". Guau. Literalmente se le contestó, ¿no? De hace un niño que tiene 11 años ahora. Entonces, tampoco es desde hace tanto esa diferencia, ¿no? O sea, conforme no les exijamos ser los padres responsables que deberían de ser, pues sí, seguimos pensando que para eso está su mamá, ¿no? Que cuando mamá va, por un lado. Y por el otro, creo que, hay una mezcla de cómo de entender cómo la sociedad a ver, déjame parafrasearlo así. Todo lo que pasa después de que naces es un constructo social. Entonces, incluso la maternidad es un constructo social, porque o sea, maternar biológicamente será dar leche, que, ¿no? Como mantener con vida durante un tiempo, y es un tiempo largo en el caso de los humanos, pero todo el proceso del cuidado, pues, es algo que se ha socializado que tiene que hacer la mujer. Yo creo que no sé si que pudiéramos sustituir el uno por el otro, pero definitivamente un rol mucho más activo de los hombres, pues, también le baja la carga a las mujeres. Y en ese sentido, pues, el que los hombres tengan convivencia con sus hijos e hijas es lo que hace que se hagan responsables de ellos. Vean así, la madre lo tuvo adentro durante 9 meses, compartan hasta ADN, pues, ¿no? O sea, ese, pero el padre no, y yo lo cuento mucho esta vez en la clase, porque les cuento todo lo que pasa con las maternidades, ¿no? Cómo, se les cuelga el piso pélvico, empiezan a hacerse pipí cuando se ríen, les salen las estrías, se puede abrir la de atrás, ¿no? Que se les abre el estómago, que se caquelan los pezones, o sea, todo esto que les pasa a la mujer en el periodo del embarazo y cuando nace. Durante esos vamos a llamarle 12 meses, al papá no le pasó absolutamente nada, Ah. nada, ¿no? Entonces, ahora no me digan que una mujer no va a estar enojada cuando tú estás viendo que tu cuerpo sufre esa cantidad de cambios y el fulano de al lado está campante diciéndote: "Bueno, pues me voy a ir a echar unas chelas con mis cuates", ¿no? Entonces, no puedes ni beber bien porque lo estás amamantando, etcétera. Entonces, esas diferenciaciones son las que tenemos que empezar a visualizar. Y desde el aspecto de la empresa tenemos que crear estos espacios para que uno se hable de ello. Yo hago ese ejercicio de contarle al alumnado sobre esto, porque la mitad de ellos nunca se enteran de nada, porque pues, nunca han visto una mujer amamantando, nunca han visto qué le pasa al cuerpo después de esto. Y entonces no nos damos cuenta del peso que significa biológicamente que una mujer se reproduzca. ¿Cómo queremos que vuelva a trabajar a los 3 meses como si nada, cuando se hace pipí, cuando se ríe, cuando le duele la herida de la cesárea, cuando tiene que estar sacándose el leche porque si no le do
¿Y cómo? ¿En qué mundo creemos que pueden regresar a los 3 meses y decir: "Ya volví, ya estoy"? Y que sea eficiente y que llegue en tiempo y que esa hora que le da la ley para lactar, pues, que se la tome rapidito porque están los objetivos y porque tiene que contestar correos de hace 3 meses que no estaba. O sea, y yo tengo muchas amigas que recientemente son mamás y me dicen: "Sandy, es que algo pasó en mi cerebro". Y yo: "Claro, tu cerebro está ocupado en mantener vivo a un ser humano que, pues, ciertamente es lo más importante en tu vida". Pues, ¿cómo quieres ser la misma mujer eficiente que trae todos los temas en la cabeza de la chamba cuando el bebé está llorando o cuando no sabes si lo están atendiendo bien o no? O sea, es como un poco ilógico pensar en eso, pero el sistema capitalista nos dice: "Te tienes que seguir reproduciendo". Sí. Sí, y no hay incentivo siquiera, porque claro, además, si solamente vemos a una mujer como responsable cuando se reproduce, entonces eso explica muchísimos de los y es real, muchísimos de los matrimonios adolescentes, no ocurre nada más porque no tengan condones en la mano, porque no sepan de sino porque un hombre se vuelve hombre en el momento en el que sale a trabajar. Una mujer en este sistema patriarcal se vuelve mujer hasta que se reproduce. Y entonces sí tienes tu familia y tú tomarás tus decisiones. ¿Cuántas veces no nos lo dijeron incluso a nosotras? ¿Ah? Claro. Cuando tengas tu familia te vas a decidir, ¿y qué es tener tu familia? Pues reproducir. Ahora creo que ya lo vemos distinto. Ahora sí creo que empezamos a entender que las familias no necesariamente tienen que tener hijos e hijas, ¿ah? Pero hasta hace 10, 15 años eso era una realidad. No, y nos lo metían en nuestro chip, en el inconsciente, de hecho, yo todo este proceso que he vivido, que todavía a veces de repente me llegan como cuestionamientos, es porque desde niña a mí me dijeron: "Tú tienes que ser mamá", ¿sabes? ¿Y para cuándo, y para cuándo, y para cuándo? Entonces, estaba en mi inconsciente tan presente que cuando yo decido no ser mamá, tenía una culpa impresionante por no cumplir con las expectativas de mi mamá. Y ella no lo hacía desde esta presión de voy a lastimar a mi hija, pero para ella era lo más importante, ¿no? O sea, no la culpo, pero, pues sí, pues, es muy fuerte la carga emocional que le ponen a las niñas y a las chavitas, y pues se embarazan y dicen: "Bueno, pues por lo menos ya cumplí con esto que todo el tiempo me dijeron que tenía que hacer", ¿no? Déjame dar de ahí 2 datos que me parecen muy interesantes. Uno, está ligado completamente a la idea del legado. Porque conforme creemos que dejar una vida es nuestro legado, entonces hay una presión por las abuelas de que sus hijas tengan nietes para que puedan dejarle un legado, ¿no? Y ese legado está muy asociado al el nombre, el apellido. Y algo que oí hace poquito con una influencer y que la verdad no me voy a acordar ni quién es, pero justo lo que decía es, no existe un solo apellido de mujer. No hay una sola mujer que tenga un apellido. Porque tu apellido, Hermosillo, es de tu papá. Sí. El segundo es el del papá de tu mamá. Pero hoy no hay una sola mujer que tengamos un propio apellido. Entonces, este legado además está ligado al patriarcado de maneras históricas, ¿no? O sea, históricas tremendas. En Islandia, por ejemplo, es todavía más, mucho más grave, porque en Islandia no existen los apellidos. Lo que es hija de y a la persona, ¿no? Y entonces a lo mejor eres Jónsdóttir y eres hija de John. Ni siquiera tienes un como que gentilicio tuyo, una manera de demostrarte que vienes de cierta familia. Eres una propiedad, y eso viene de la lógica histórica de las mujeres siendo una propiedad de los hombres. Wow. A mí eso ese dato me voló simplemente la cabeza, porque claro, cuando piensas en yo quiero tener familia para que haya un legado que tuyo, porque no es tuyo. Es mi apellido, es mi nombre que alguien te dio. Claro. Ese dato me parece súper fuerte. Y por el otro lado, también creo que cuestionarnos, esta idea del legado y qué significa, ¿no? Porque yo evidentemente, yo creo que cualquier mujer que haya pasado, por reflexionar sobre si quiere o no quiere tener hijos, porque no definitivamente no todas tenemos ese privilegio, ¿no? De poder pensar si lo queremos o si es una decisión, Sí. eh, pasamos por todas estas de, bueno, ¿y luego quién me va a cuidar? ¿Y luego qué voy a hacer en el? Justo estaba leyendo, yo cumplí 40 años el año pasado, y de verdad creo que fue de mis momentos quiebre pensar como, okey, te voy a contar ya así, muy personal. Mi mamá, la primera vez que yo le pregunté a mi mamá cuántos años tenía y que te acuerdas, sabes que tu mamá que dice cuántos años tiene, mi mamá tenía 40 años. Entonces, se me quedó muy marcado eso, porque yo me acuerdo mucho que voy a decir, como claro, yo ya tenía 6 años. Entonces, pues, mi mamá, donde yo tenga 40 años, pues, seguramente voy a tener hijos, y y quedarán esas edades. Y conforme me acerqué a mi cumpleaños, yo de verdad me cuestionaba como, o sea,
estoy lejos de tener la vida que tenía mi mamá en ese momento, ¿no? Lejos, lejos, desde las Guiñas Rosas hasta, vivir en otro lugar, no ser propietaria de nada, ¿no? O sea, como estas cosas que los millennials bien entendíamos de las crisis económicas. Em, y y fue un ejercicio muy reflexivo al decir: "A ver, ¿de verdad quiero tener hijos? Porque si de verdad los quiero tener es ahorita". Porque eso sí, traemos muy en contra el reloj biológico, ¿no? Y ese es otra gran discusión, este mismatch entre el reloj biológico y el reloj profesional. Pero si los quiero tener, ¿por qué los quiero tener o por qué no los quiero tener? Y creo que no había nada en mí que respondiera que los quería tener yo. Había un los quiero tener para mi yo del futuro. Había o porque como que alguien me cuide. Había un los quiero tener para el legado. O sea, había como para esto externo, pero yo como persona no había una respuesta clara. Y luego vi a mí una anécdota que esto se va a poner muy personal y muy rápido, ¿eh? Una anécdota que una amiga que tú y yo compartimos, platicando un día sobre su hijo, pues, madre soltera, me dijo algo como: "Sí, es que no me puedo, sí, ya cuando tienes un hijo, la vida no es tuya", ¿no? Y yo: "Claro, no, sí es una friega, me imagino". O sea, no, di, no me puedo ni morir. En ese momento me quedó clarísimo, ¿eh? Fue como, claro, una de las grandes razones por las que yo hoy sé que no quiero tener hijos, es porque el día en que se murió mi mamá, se murió una parte de mí. Y lo que no quería era hacerle lo mismo a alguien más. Oh. No puedes, o sea, esto suena superromántico, pero piénsalo como quienes tenemos una familia funcional, o sea, entiendo también que esto es mi proceso de privilegio, ¿ah? Pero el entenderlo así me hizo ver justo eso, y claro, ya no eres un ente individual. Es muy difícil que tú seas un ente individual cuando ya tienes a otra persona que además va a depender de ti económicamente añísimos, e emocionalmente el resto de su vida. Entonces, ¿cómo entender eso? Y eso fue para mí decir como, claro, eso es lo que me pasó, que me di cuenta que yo no quería que nadie tuviera ese nivel de, deja tú de dependencia y por lo tanto de responsabilidad, porque entonces uno no la puede regar, uno no puede, tirarse al drama, uno no puede estar mal, porque pues, la vida ya no es tuya, tienes que estar ahí para los tuyos. Cuando mi mamá se murió, alguien me preguntó, años después, alguien me preguntó como, ¿y no te enojaste con tu mamá? Y yo de verdad que ni siquiera entendía por qué me enojaría con mi mamá. Pero claro, porque la expectativa es que tú te cuides para que me dures. Ujú. Y pues yo nunca lo pensé así, ¿no? Yo no tendría por qué pensar que me durase, pero eso, o sea, imagínense ese poder que tenemos quienes tenemos familia, madres, para pensar, no, es que es tu deber estar conmigo. Pues no, ¿no? Y yo no quería que nadie tú pensara que yo tenía ese deber tampoco. Claro. Ay, pues muchísimas gracias por compartirlo, algo tan personal y ya sé de quién hablas y me puso la piel chinita. O sea, claro, no tienes el permiso ni de morir. Y yo lo veo como, obviamente, las mamás cambian, incluso mis hermanas que son mamás, nosotros éramos muy aventureras en el mar, ¿no? Nos metíamos desde chiquitas y nos metíamos mucho y ahora ya no se meten. Y yo volteo y yo sí me meto. Y me dicen: "Sandy, es que tengo hijas". Y yo: "Ah", y mi mamá nos decía eso. Mi mamá nos decía: "Cuando ustedes crezcan y tengan sus hijas, van a saber por qué ya no me meto tan al fondo en el mar". Y ahora lo entiendo porque mis hermanas tampoco lo hacen, ¿no? O sea, sí se meten, pero no tan al fondo a ponerte al riesgo de que venga una olota y algo te pase. Entonces, ay, me dejaste reflexionando muchísimo y creo que es súper importante que compartamos desde dónde cada quien elige el no maternar, porque le damos ejemplos a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Porque cuando estamos en este momento o en este péndulo o que nos llegan los 40 o en mi caso fue cuando me casé que todo el mundo me presionaba, yo volteaba y yo decía: "¿Y pues a quién le pregunto? Si todas mis amigas o ya se están reproduciendo o ya decidieron definitivamente que no", pero incluso hasta hacer la pregunta era un poco incómodo, no sé si te llegó a pasar un poco como, ¿y esto con quién lo reboto? Fíjate que tengo 2 grandes rubros. Tengo una serie de amigas mamás a las que les aprendo un friego, Sandy, porque yo de verdad, hoy hablaba con una de ellas y es que hasta se me corta la voz de acordarme. Cuando ella tuvo hijos, me dijo muy claramente que no quería tener niñas porque le parecía bien difícil crear una mujer en este país. Y entonces tiene 2 niños, la vida, ¿no? Le trajo 2 niños. Y yo hoy le decía: "De verdad creo que estás cambiando al país con tus hijos". Mm. Porque lo que nos urge son hombres que valoren a las mujeres, ¿ah? Y no estoy diciendo que nos traten como flores y que nos toquen ni con el pétalo de una rosa, no, no, no.
que entiendan que somos seres humanos, que tenemos los mismos derechos y tenemos obligaciones y que merecen ellos también el mismo respeto, pero esos tipos de seres humanos son los que nos faltan. Em, con mis amigas he visto como estas maternidades nuevas, además, nuevas completamente, porque no son mamás que no se quejan, no son mamás que se sacrifican, son mamás que son capaces de dejar al hijo en un divorcio o las hijas en un divorcio con el padre, porque ese es el mejor lugar donde están ellas y ellas no se tienen por qué sacrificar. Eso de verdad me ha cambiado por completo la manera de ver las maternidades en mi generación. Y por el otro lado, tengo varias amigas que han decidido no tener hijos. Por muchas razones, ¿no? Algunas de ellas incluso no fue una decisión real, solamente nunca sucedió, y entonces hoy se dan cuenta que, pues, no estuvo tan mal haber decidido no tener hijos, ¿no? Y creo que ahí es donde tengo mucha chance de pelotaje. Si nos damos yo siempre digo que si la gente se saltara a pensar si quiere tener hijos, no los tendría. Yo también creo lo mismo. Qué bueno que luego reflexión de todas, como si no nos quedamos sin humanidad, ¿no? Eh, ¿Y por qué no los tendríamos? Porque hacemos bien difícil tenerles. Porque la sociedad no estamos listas, porque nos quejamos del bebé que llora en el avión, porque no entendemos a la mamá que a las 6 de la tarde ya está desconectada y no vuelve a ver el celular en todo el día, porque como sociedad nos cuesta mucho trabajo, yo incluida, ¿eh? O sea, yo incluida a veces soy muy ciega ante necesidades de maternar que, pues, yo no veo. Me decía hace poquito una amiga que yo por eso no me doy cuenta que ella después de las 6 ya no puede hacer nada. Y tiene toda la razón, porque para mí el día es eterno. Pero para una madre que a las 5 tiene que bañar al chamaco y que luego a las 6 lo duerme y entonces ya está muerta a las 7, pues la vida se ve muy distinta. Entonces, creo que el hablar con honestidad de la maternidad para bien y para mal es muy importante, y yo sí veo que eso está cambiando dramáticamente, ¿no? Lo veo entre mis amigas, la manera en la que hasta en redes sociales hablan de sus maternidades. Hay algunas que no, y hay algunas que la verdad siguen siendo esta lógica de: "Ay, lo mejor que me ha pasado en la vida es tener hijos e hijas". Hay otras que te dicen: "Mira, sí, pero tampoco estaba tan padre". Y tampoco ¿no? Creo que resonar en eso, voy a aprovechar, estoy hablando y hablando y hablando, pero bueno, me interrumpes. Hay un libro que justo estoy, dando en esta 10 de mayo. Yo rara vez hago esas cosas, pero porque justo el 10 de mayo no me parece que uno tenga por qué premiar a nadie, pero para mis amigas, que son madres que admiro muchísimo y les quiero regalar este libro, que se llama Fruto. Es de Daniela, creo que es González Rea, no me acuerdo cuál es el primer apellido, pero es Daniela Rea. Lo leí hace un par de años y no sabes cómo lloré, ¿sabes? O sea, es un libro que te simbra el entender lo que significa para una madre ser madre. Porque mientras Daniela es periodista y te está contando la historia de cómo, está haciendo investigación sobre las madres buscadoras, que eso ya pero sé es una cosa emocional gruesísima, ella tiene hijas. Ese proceso en el que se embaraza y las empieza a tener es una mezcla el libro entre su investigación, sus reflexiones y su diario. Y leer su diario de la manera tan honesta en que lo publica es brutal, porque piensa cosas que a nadie más se podría decir y que escribe ahí, como maldita sea la hora en que me embaracé, Guau. esas cosas que a nadie nos atrevemos a decir, porque cómo voy a pero hoy, tenemos espacios para hacerlo, y qué bueno, y si pueden, lean de verdad el libro, porque yo lo que más lamento es que lo leí cuando mi madre ya no estaba. Si lo lees cuando tienes a tu madre, de verdad entiendes muchísimas cosas, porque somos bien injustos como hijos e hijas, ¿no? Les exigimos un nivel de preocupación y de, existencia que es imposible. Sí, sí, de hecho, o sea, con los papás, desde el papá no se puede enfermar, siempre tenemos que saber dónde están, siempre nos tienen que contestar, o sea, yo necesito saber dónde está mi mamá siempre, aunque ya tengo muchos años sin vivir con ella, pero mamá, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no se puede enfermar? Pero, pues, yo sí me puedo enfermar, yo sí me puedo desaparecer un día sin contestar el teléfono y no pasa nada, ¿no? Este nivel de exigencia y gracias por la recomendación, porque sí creo que hay muchas mamás o muchas personas que tienen esta vocación de ser madre y que dicen: "Híjole, todo esto que voy a vivir lo deseo y lo voy a vivir". Pero muchas otras realmente no lo tenemos, pero como no tenemos esos espacios, uno para escucharlo, para platicarlo, no hay nadie que alce la voz porque es un tema pues, bastante polémico, pues, todas se van como por lo establecido en la sociedad, ¿no? Por este constructo social que bien comentas, y por eso es que se están abriendo estos espacios, porque
yo cada que hablo de esta iniciativa y cada que hablo del podcast, no ha habido una sola persona que me diga: "Estás haciendo mal". Todo el mundo me ha dicho: "Es súper necesario, síguelo haciendo". De hecho, ayer se lo platiqué a una compañera en Chicago y se lo empecé a contar y empezó a llorar. No sé qué toqué en ella que empezó a llorar, y le dije: "Perdón, no te quise hacer llorar", y me dijo: "No, no, no, no es tu culpa", pero porque estoy segura que tal vez toqué algo que a ella le duele mucho y que no tiene nadie con quien platicarlo y lo rebotó conmigo, ¿no? Entonces, es súper importante. Y en tu vida profesional, o sea, ya nos comentabas que antes de los 40 te preguntaban: "¿Y para cuándo los hijos?", pero, ¿has tenido alguna experiencia de que, haya habido algún tipo de discriminación por el hecho, uno, que nos estás diciendo que te divorciaste, 2, que no eres mamá, o presión de ¿para cuándo? Porque tal vez en el espacio público o en las amistades es más sencillo, pero también pasa en los espacios laborales. Tengo un par de anécdotas, pero sobre todo, ¿sabes con quién ha sido? Y lo platicabas un poquito con feministas muy aguerridas. Creo que algo que en donde yo, esto es como una sensación mía completamente, siento que me hace falta entender más, es justo en la parte de la maternidad, porque pareciera que es inválido lo que dices porque no lo has vivido. Y entonces sí he vivido un par de comentarios como de, pero pues tú ni sabes porque no tienes hijos. Hubo una vez una señora que en un curso que literalmente me dijo, el día en que conozcas el doble turno, entonces hablas de él. Y me pareció muy injusto, ¿no? Porque el doble turno no solo lo tienen las madres. En general, una mujer que se encarga de su hogar tiene el doble turno. Claro. Entonces, pero entiendo de dónde venía, ¿no? O sea, entiendo de dónde viene esta, sí, cuando una mujer está tanto tiempo peleando contra corriente, agarra modo defensive para cualquier cosa. Y esa ha sido como de las más comunes. Y creo que otro de los temas ha sido más bien eh, no sé cómo decir esto de manera adecuada, ¿no? Pero muchas veces cuando dices estoy cansada, siempre hay una mamá que te dice como, no, hombre, tú no sabes lo que es estar cansada porque no tienes hijos. Yo estoy segura que es otro tipo de cansancio. O sea, seguramente no sé qué es estar cansada a ese nivel, pero pues tampoco podemos asumir que solamente hay, o sea, no hay así como no hay un feministómetro, pues no hay como esto es lo que tienes que cumplir para que entonces sí, como mujer puedas decir que luchaste mucho o que hiciste tal o cual. Entonces creo que ese es a lo mejor el reto y algo que digo constantemente es que yo sí creo que no tienes que ser parte del problema para querer resolver el problema. Claro. Y hoy, si yo no soy de la comunidad LGBT, pero bien sabes tú, me dedico mucho a trabajar para que haya inclusión para la comunidad LGBT. Yo no tengo una discapacidad, pero intento dedicarme a ello. O sea, creo que el problema es que le dejamos la responsabilidad de esas luchas a quien se queja por esas luchas. Y eso es muy injusto, porque yo tengo que, por un lado, sacar la cabeza del agua y luego además tienes que ande jalando a los de abajo. Entonces, nosotros que venimos en el barco, pues tenemos la obligación de hacer este esfuerzo por quienes no están teniendo el espacio, el tiempo, la mente, ¿no? Como, claro, hay muchas mamás, ¿no? Yo admiro profundamente, por ejemplo, a Margarita de Bienvenidos a Holanda, se llama su organización, que trabaja por Margarita Lajes, que trabaja porque tiene un hijo con discapacidad, con parálisis cerebral, y no sabes lo que ha empujado porque les permitan tener marihuana medicinal, porque haya una lógica de cuidados. Ella trabaja muchísimo en eso. La admiro profundamente, pero Margarita tiene que cuidar a su hijo. Claro. Y si no vemos mujeres que no tenemos esas responsabilidades empujando para cuando ellas se cansan de empujar, pues entonces no vamos a poder cambiar el sistema. ¿Quién lo va a hacer? Exacto, porque al final somos una tribu, y yo siempre lo he dicho incluso en mis comentarios, de que las mujeres que son mamás también están a esas amigas que no son mamás, que quieren hablar de temas de la no maternidad, que se quieren ir a tomar un trago, que quieren hacer el viaje de una noche y decir, oye, quiero recordar la que era yo cuando estaba soltera, cuando no era mamá, o incluso cuando los niños se enferman de, oye, ven y échame la mano, voy a cuidar a los niños porque no tengo quien me ayude y tú tienes la disponibilidad. Y también algo que yo he visto, que justo voy a hacer un post al respecto, es muchas veces las mamás piensan que las mujeres que no tenemos hijos no tenemos proyectos para que nos celebren y nos aplaudan. Y sí, te mandan la foto del bebé, de la niña, y pues claro, digo, a mí me encantan los niños y pues te da muchísima ternura y el corazón, el hermoso, bla, bla, bla. Pero cuando tú les compartes proyectos como este mío, por ejemplo, muchas veces no te dan ni un like, ni un felicidades, ni un cómo te está yendo.
ni un te está costando, nada, ¿sabes? Y es como, okey, yo no decidí no ser mamá, pero sin embargo, estoy, no sé si decir la palabra maternando, pero creando otros proyectos que justo están ayudando a otras personas, porque al final para eso son. Ujú. Y no sé si te pasa también que es, como esa idea de: "Ay, seguro odias a los niños". Ah, sí. O sea, pienso como: "Bueno, ¿tú por qué eres Herodes?". Cállense. No, o sea, y si no tenga hijos, no sería que, o sea, él más sorprendentemente fui maestra de kinder varias veces. Solamente, pues no, o sea, y que no los quieras tener no significa que de verdad los odies. Y me pasa bien seguido que si te tienen que llevar a su hijo o hija a un desayuno, o algo con es como: "Híjole, es que no quiero que te molestes", o ¿no? Y creo que es eso, como no, no, somos en esto somos aliadas. Y si tienes que traer a tus hijos o hijas a un desayuno, yo que luego organizo cosas en la casa y justo les decía, ¿no? Como, tengo un perro y tengo un patio, tráiganse a sus hijos y que deshagan al perro, ¿no? O sea, como que haya que sientan que pueden traerlo aquí, porque al final, pues, no quiero que maternen solas. Y Claro. bien lo estás diciendo, ¿no? Nosotros, muchas de mis amigas sí me han dicho eso, como, me gusta poder hablar contigo de cosas que no tienen que ver con papillas y, en la escuela, el chamajos, ¿no? Entonces, eso nuestra gran aportación, creo que en la sociedad, el recordarles a las mamás que son también mujeres que tienen otras vidas. Sí, sí, yo en el caso cuando hago es, oye, les pregunto, ¿quieres que yo vaya a tu casa? Porque tu casa es un lugar más controlado y tal vez los niños tienen juguetes y todo. Yo me traslado, o sea, tú ni siquiera tengas que subir la carriola, el juguete y el no sé qué para vernos. Yo me muevo y muchas veces me dicen, no, quiero salir de mi casa. Los dejo con la niñera y vámonos a un café. Y yo, lo que tú quieres, yo quiero. O sea, como tener esta empatía y que vean que, pues, seguimos siendo amigas, y no porque ellas están maternando y nosotros 2 no, hay algo que nos separa, pero, pues, sí también a esas mamás que se ensimisman en este tema, pues, recordar que sus amigas que no tienen hijos, también tenemos temas que les queremos compartir, ¿sabes? O sea, proyectos y cosas, y que es tan válido uno como el otro. Sí, de acuerdo, hacemos baby showers y bautizos, y, ¿no? Vamos a hacer una shower de la empresa, ahora en los 10 años justo para los 10 años de la empresa nosotros hicimos una fiesta, y yo les decía a invité a algunas amigas, ¿no? Como de a título personal, y sí les decía, como: "Este es como los 15 años de mi chamaca, mano. Haz de cuenta que eso es lo que está pasando", ¿no? Sí, o sea, el reporte que hoy justo nos compartiste es como se está graduando, no sé, de la universidad, ¿no? Véanla, escúchenla, celébrenla como yo la estoy sintiendo, porque al final sí creo y leí de una psicóloga, que no recuerdo el nombre, de Londres, que decía que las mujeres que decidimos no maternar y cuando hacemos como ese clic, es cuando nos enfocamos a lograr muchas cosas en las que antes a veces tal vez no nos habíamos enfocado. Porque como que tu cabeza da un giro y dices: "Okey, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida?", ¿no? Porque justamente nos tenemos que enfocar en, okey, pues tal vez en una edad adulta no voy a tener quien me cuide, pues bueno, empiezo a hacer ahorros para tener claro, en este privilegio, ¿no? Tener una cuenta de ahorro que me pueda sustentar, que me cuide, o qué quiero pasar, a qué quiero hacer en mi tiempo libre, cuáles son mis hobbies. Entonces empezamos a crear esta vida alrededor de nuestra elección, al igual que las madres, alrededor de su elección de maternar. Sí, y lo que te decía hace rato, además de lo injusto que es este sistema en el que además, entre mejor te va, es cuando tus óvulos van bajando de densidad, ¿no? Entonces, tú empiezas a trabajar y empiezas a conseguir estos espacios que querías a los 35, 38 años, y es ahí cuando ya tienes que tomar la decisión, porque ya no hay vuelta atrás, porque además, aumentan tus probabilidades de tener algún problema durante el embarazo, y entonces tienes que tomar esta decisión, y es un trade-off, ¿no? No hay manera de decir, pues voy a hacer ambas, porque tampoco creo que se pueda hacer ambas cosas. Algo tienes que sacrificar, muy lamentablemente. Si el sistema no estuviera privilegiando nada más el tema económico, y cuando hablo del sistema, no, ni siquiera es como el capitalismo, que sí es en parte el capitalismo, pero creo que también viene de esta idea de tenemos que tener más, y se tiene que notar, y tiene que haber lana, y tiene que tener marcas, ¿no? Y o sea, como esta lógica aspiracionista de decir, quiero que los demás vean que lo estoy logrando. Ujú. Para mí eso también fue un parteaguas en mi vida, ¿no? En el momento de que me quité ese paradigma que venía de una familia de boomers, evidentemente, donde tenías que tener tu casa, tu coche, ¿no? Que se note que lo estás logrando. Y así como, ¿pero yo qué quiero? ¿No? Y estarlo logrando para mí significa que, y entonces eso hoy me da la capacidad
desde mucho privilegio, quiero reflejarlo con, amarillo y negritas, de decir: "Hasta aquí quiero hacer". Yo le decía a alguien hace poco: "Yo tengo un tope de cuánto quiero ganar. No quiero ganar más que eso". Porque ganar más que eso significa tener menos tiempo, estar más estresada, tener, ¿no? Claro, yo me puedo dar ese lujo porque no mantengo a nadie más, porque, ¿no? Les entiendo que hay mucho privilegio en esto, pero sí nos haría pensar como, bueno, ¿qué tanto queremos hacer? Yo conocí a un padre que lo que hizo a los 18 años de su hijo fue vender todas, o sea, vendió su empresa, se quedó creo que con 60, 70% de lo que Star venía, le dio el resto a sus hijos y les dijo: "Ahora sí se les acabó". A partir de hoy, si van a vivir aquí es porque pagan renta, si van a tener una universidad es porque la van a pagar ustedes, ¿no? Y les estoy dando esto para que empiecen, y si quieren, ¿no? Mejor que me lo contara, yo decía como: "Uy, qué fuerte". Bueno, pues, justo es también una lógica, ¿no? Del decir, ¿qué tanto por qué tengo que seguir manteniendo aquí este bonito ser humano independiente hasta que acabe la carrera y hasta que le empiece a ir bien, ¿no? ¿Cuándo se acaba este proceso de maternar y de cuidar y de tener, a un ser humano, eh, como parásito todo el tiempo, no? No, y más ahorita con la situación económica en la que estamos viviendo, que todo está más caro, que los salarios son los mismos, que ya en verdad no te alcanza. De hecho, cuando estábamos tomando la decisión con mi esposo, era, okey, si queremos ser papás, tenemos que empezar a ahorrar para la universidad desde ya, buscar un departamento más grande porque donde vivimos no cabríamos, cambiar de coche. O sea, como empezamos a hacer toda esta lista de cuestiones materiales que, pues, sí o sí necesitas, o sea, porque si no es poco viable. Y como que yo dije: ¿en verdad quiero hacer ese sacrificio en mi vida? O sea, por traer otro ser a este mundo y como que ahí dije, pues no, yo vivo muy cómoda como vivo, o sea, sin los superlujos ni nada, pero una comodidad. Entonces digo, tener que bajar a eso y con estas presiones sociales. Y también, ¿sabes algo que he visto mucho últimamente en redes sociales? Que somos la generación de que todo tenemos que hacer perfecto. Tenemos que ser las mejores ejecutivas, las mejores mamás, pero ir al fitness, ir al yoga, hacer la meditación, ir al retiro, ser las mejores amigas, que era una presión que creo que nuestras mamás realmente no sentían tanto, incluso porque no había, para empezar, redes sociales, ¿no? Pero ahorita veo la competencia de las mamás que después de 3 meses ya están subiendo la superfoto de que ya quieren tener el abdomen plano, o de que: "Ay, mira, mi bebé ya está hablando a los no sé cuántos meses", y es una competencia que es imposible de ganar, ¿sabes? Entonces, esa parte, toda esta presión social y emocional que viven las mujeres, en las que yo dije: "No me quiero meter, ya tengo las mías", o sea, y aparte agregarle las de la maternidad, no, muchas gracias. Justo hoy, por la fecha, las cantidad de mamás que están haciendo que si el sombrero loco, que si el disfraz, que si el día de peinados locos. Yo, platicaba eso con una amiga porque de verdad decía, yo no me acuerdo, mi mamá trabajaba en un horario rolado, o sea, tenía 6 mañanas, 6 tardes, 6 noches. ¿A qué bendita hora se iba a poner a hacerme mi peinado loco? ¿No? O sea, yo me acuerdo que eso no existía. No existe. Y de repente ya, o sea, en aras de que las infancias la pasen mejor, les hemos complicado la vida a las madres, porque ojalá fueran los padres los que se ponen a averiguar cómo se hacer el sombrero raro y el peinado loco, ¿no? La verdad es que la mayoría de las veces siguen siendo las madres. Claro. Aunque los hombres hoy pasan 30% más de tiempo con sus hijos e hijas, sí, sí es cierto, ¿no? Pero aún así, pues, le estamos complicando la existencia a las madres para que las infancias la pasen mejor, híjole, ¿no? Mira, con que no los violen sus familias y los tengan, en salud, creo que van de gane, cosa que sí le pasó a mi generación. No teníamos los sombreros, pero ¿qué tal las violaciones, no? Entonces, si tenemos esas familias sanas, dejemos de lado esas cosas que quitan el tiempo. Sí, y es una presión. Justo yo estaba platicando con mis compañeras y me dice: "Ay, va a ser el día del niño y las mamás ya están poniendo que les van a llevar regalitos a todos los niños", y era 29, ¿no? Y me dijo: "Ahora tengo que ir a comprar regalitos para no sé cuántos niños, pero le acabo de hacer cumpleaños a la niña, ya le di regalos a todos, ya no tengo dinero". Pero es esta presión de que como todas las mamás les van a llevar un regalito por el 30 de abril, yo no recuerdo que me dieran regalos el 30 de abril, ¿no? Era el festivalito y ya sabes, a lo mejor el día de jugar. Pero de eso a darme regalos, sí creo que esta competencia está muy cañona y siempre es la fiesta más grande, ¿sabes? Estas fiestas de cumpleaños que ya parecen bodas. O sea, que dices, ¿cuánto dinero se gastaron en un cumpleaños de un chiquillo que tiene 4 años que ni siquiera se va a acordar? Los super baby showers que también parecen bodas. Todo es como, ¿cómo demuestro justo lo que dices? Que tengo esta posibilidad económica que tal vez mis papás no, y que tengo que demostrar que sí.
Y pues no solo es en las maternidades, es toda nuestra vida y cómo nos mostramos ante los demás. Sin duda. Bueno, a mí me impresiona lo que gastan, el tiempo que le dedican, ahora en Navidad, ¿no? Les hicieron las mamás hacer, la obra de teatro para el niño, dice aquí. O sea, si ni siquiera antes iban mis papás a mi, pastorela porque no nos tenían que trabajar, ahora tienen las mamás que hacer la pastorela para los niños, ¿no? O sea, es irreal cómo le estamos complicando la existencia a las madres. Sí, es cada vez más. Y pues bueno, Dil, ya se nos está acabando el tiempo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, pero pues quisiera que nos compartieras una última reflexión acerca de pues este tema que sí es pues un poco polémico, pero se tiene que hablar y me encanta hablar contigo porque dices la neta del planeta como yo también intento hacerlo y como dicen que ardan las redes, no me importa. Y también como ves que realmente nosotros, que al final estamos en un mundo corporativo y ciertamente creo que las empresas son catalizadores para los cambios sociales, podemos hacer poco a poco estos cambios para que las personas y las mujeres que y también los hombres que decidan ser padres o madres, pues tengan una mejor perspectiva y calidad de vida. Híjole, creo que la primera gran parte es, como sociedad, cuestionarnos si estamos exigiendo maternidades o paternidades solamente porque no nos atrevemos a tener, mejores sociedades hoy, ¿no? Y entonces queremos plantarle como esta lógica a futuro, como cuando te dicen: "Es que cuida el planeta por tus hijos, yo no necesito tener hijos para cuidar al planeta". Y creo que es más, gracias a cuidar al planeta es que no tengo hijos también ya de paso, ¿no? Entonces, como en esa, eh, lógica de pensar que el futuro es algo que va a pasar después y entender qué está pasando ahorita, y está pasando ahorita y esas son responsabilidades de ahorita. Como empresa tenemos que, vuelvo a ser congruentes en no basta con un día, no basta con que les mandes, la flor, les des el día, y además la ironía de darle el día a las madres, pero a los hombres no, porque es el domingo, ¿no? Y entonces, que seas padre, ese no nos importa tanto. Em, el cuestionarnos por qué tenemos el rol reproductivo tan internalizado como el valor de la mujer. Y entonces, cuando dejemos de verlo como un rol reproductivo, vamos a ponerlo como lo que es, un rol de cuidado. Y entonces va a hacer sentido que hablemos de sistemas de cuidados que estén creados por el gobierno, en el que las empresas se involucren y que ese cuidado pues empiece a socializarse, ¿no? Porque, repito, va a ser un cuidado a una mascota, a una infancia, a un adulto mayor. Conforme vamos creciendo, todos vamos a necesitar de cuidados. Y si la sociedad no está lista para que nos cuidemos entre nosotros, no vamos a a cambiar y a tener un futuro, pues, digno, ¿no? La realidad es que es eso, un futuro digno, porque quienes tenemos dinero para ahorrar o capacidad para ahorrar, pues, somos los que generamos hoy dinero, pero yo dudo mucho que la persona que se pasa 4 horas en camión esperando poder, en el caso de Nuevo York, ¿no? Que subía a un camión, esté pensando en que cuánto voy a ahorrar hoy para mi futuro. No, pues Entonces, piensan al día. esas diferencias son vitales y desde la empresa las tenemos que empezar a cuidar, crear espacios que verdaderamente sean incluyentes, no nada más de la escalera y la rampita y el elevador, ¿no? Sino incluyentes en todos los sentidos, incluso cuestionándonos por qué contratamos a quien contratamos y qué esperamos que pase con ese puesto, ¿no? Necesitamos que, siempre lo digo mucho, necesitamos que hablen inglés, necesitamos que de verdad van a hablar en inglés todo el tiempo, o solamente porque eso les da estatus y entonces tenemos que, que contratar a alguien que diga que habla inglés, ¿no? Em, y pues eso, así que llame ya, ¿no? Si quiere como que empecemos mucho más, pues me avisa, porque sí creo que depende mucho también en el caso, ¿no? Hay empresas donde claramente la situación es distinta. Yo he trabajado mucho con emprendedoras mujeres, la mayoría es bien interesante, porque solo un 19% de los emprendedores registrados son mujeres. Sin embargo, muchas de ellas están en la economía informal. Claro. Entonces, ahí hay también un tema importante para pensar en por qué, por qué una mujer acaba emprendiendo, porque le nació el rayo emprendedor como los chavos del TEC, o porque no le quedó de otras madres solteras, la dejaron con una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, Esa fue una de las cuestionamientos que tenemos que hacer. sí. Ay, Odile, pues, yo creo que desde podríamos nosotros hacer este episodio de 10 horas. Después hacemos la versión, 1.2,
pero me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, ya sea de, pues, de tu empresa y también si quieres el personal, como tú decidas, pero, pues, para que te conozcan, para que te sigan, y si nos está escuchando algún emprendedor o algún empresario que quiera, pues, implementar ese tipo de iniciativa, pues, sin duda eres una de las mejores en el país. Muchas gracias, como un gusto desde las redes de Integrarse, que en cualquier lado lo encuentran como Integrarse MX, que estamos, de manteles largos porque se presentó el informe de los 10 años, aunque ya cumplimos 11, y en mis redes personales que son Odile, se escribe con Odile-Cortés con S, pues en X, pero no lo uso tanto porque lo nos Pokémon, pero en Instagram con mucho gusto por ahí podemos contactarnos sin duda, ¿no? Buenísimo. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Otra vez, muchísimas felicidades por esos 10 años, por ese reporte increíble, pero, pues, sobre todo por compartir, abrir tu corazón, tus experiencias personales, pero creo que eso es lo más valioso, que conozcan a esa Odil humana que tomó estas decisiones desde el corazón y, pues, que sé que va a llegar a muchas personas que están esperando este mensaje muchas veces sin saberlo. Muchas gracias, Ale, por la invitación y volveremos pronto. Claro que sí, volveremos. Muchas gracias, hasta luego.